Listo, entonces, como les venía comentando, este, esta es la función logaritmo natural, ¿ok? Y esta función, como el dominio de esa función son el conjunto de valores de x mayores que cero, entonces lo que está dentro del logaritmo natural de x, todo lo que está aquí dentro siempre tiene que ser positivo, ¿ok? Entonces, como lo que está dentro es 4 menos x menos y, entonces justamente 4 menos x menos y tiene que ser mayor que cero, ¿ok? Entonces, en eso estamos. Entonces, ¿quién más tiene preguntas? Aprovechando que estamos grabando y estas respuestas las pueden revisar de nuevo en el vídeo. Profe, ¿el dominio siempre debe ser mayor que cero o depende de la función? Eso es, va a depender de la función. En este caso, si es logaritmo natural de x, es siempre que tú tengas logaritmo natural de x, todo lo que tengas aquí dentro del logaritmo, si tiene una función o cualquiera, siempre el u tiene que ser mayor que cero. ¿Ok? Otro ejemplo, por ejemplo, si tienes no logaritmo natural de u, sino que tienes uno, por ejemplo, sobre u. Entonces, para calcular el dominio, el u tiene que ser distinto de cero. ¿Ok? Otra cosa, si no tienes uno sobre u y no tienes que verificar que el denominador sea distinto de cero, sino que tienes, por ejemplo, otros casos que hemos visto como raíz cuadrada. Si tienes raíz cuadrada de algo, ese algo es u. Entonces aquí, ¿qué pasa con el u? Tenemos que tomar el u como, recuerda, mayor o igual que cero. Y así sucesivamente. Va a depender, en este caso, de cuál sea la función para que nosotros tomemos ciertas restricciones. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cuál sea la función, va a ser el dominio. En este caso, como es logaritmo natural, es simplemente lo que está dentro del logaritmo natural, que es 4 menos x menos y, entonces tiene que ser estrictamente mayor que cero. ¿Sí? En algún caso podía quedar algo menor a cero. Menor que cero, bueno, va a depender de, por ejemplo, de la función. Si justamente necesita que sea menor que cero, entonces lo que está por lo menos como argumento de la función tiene que ser menor que cero. Pero por lo general, la que hemos visto, las condiciones son que sea, por ejemplo, si una raíz tiene que ser lo que está dentro mayor o igual que cero. Veamos otro ejemplo por acá. Si tiene un denominador aquí, fíjate el 23, xy tiene que ser distinto de cero. Si tienes aquí una raíz, x puede ser cualquier número real, pero y tiene que ser distinto de cero. Aquí y puede ser cualquier número real en el 22, pero x tiene que ser mayor estrictamente que cero, porque si es cero, tendríamos problemas. Aquí x menos y tiene que ser distinto de cero. Aquí la función arcseno, recuerden que está definida entre menos 1 y 1, entonces tienes que mirar cuáles son los valores que puede tomar arcseno y que puede tomar arcoseno. Y la logaritmo natural que está aquí es el mismo procedimiento que estamos haciendo. Acá como aparece exponencial en el 20, entonces en el ejercicio 20 no hay problema porque el exponencial puede tomar cualquier número real. Esta tampoco, con esta no tenemos problema porque x y y puede ser cualquier número real. ¿Sí? Entonces va a depender de la función. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Para seguir avanzando con este ejercicio, entonces escribimos esto como el conjunto de parejas que están en R cuadrado, tales que en este caso podemos despejar a y. Fíjense, el y negativo, este y lo puedo colocar del otro lado positivo. ¿Ok? Me quedaría y menor en este caso que 4 menos x. ¿Sí? Todos me siguen con el despeje. Sí, señor. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Pues una pregunta, ¿se Sí. siempre, o sea, ¿Sí? puede ser con X o puede ser con 4? Ah, listo. Sí, lo puedes hacer con X o con el 4 pasando el X y el 4 del otro lado. Sí, lo que dices también se puede hacer. Lo que pasa es que despejé el Y de un lado enseguida porque es más fácil, pero tú puedes despejarlo así. Puedes, si esto es mayor que cero, entonces normalmente se acostumbra a pasar primero a la derecha, ¿no? Entonces, no sé si te refieres a esto. Pues puedes dejar del otro lado el 4, ¿cierto? ¿Con qué signo? Con signo negativo. Bueno, pero así sería más largo.
El x lo paso al otro lado cambiándolo de signo y sería más x, ¿ya? Y luego, si es con el despeje, y si es con el despeje, entonces lo que tendrías que hacer es multiplicar por menos 1 a ambos lados. Si multiplicas por menos 1 de ambos lados, entonces acá te quedaría y este signo de la desigualdad cambia y acá te quedaría 4 menos x. ¿Ves? Entonces esta sería otra forma de hacer el despeje para obtener lo mismo que tenemos acá. ¿Te fijas? No sé si Señor. esa era la pregunta. Ah, y lo otro, ¿por qué despejamos a y? Porque al final tenemos que graficar esto en el plano, ¿sí? Tenemos que mirar qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando consideras S menor como un igual, ¿ok? Si consideras S menor como un igual, tú puedes graficar esto en el plano cartesiano, porque si bien es claro, hasta aquí tenemos una parte del ejercicio, que es el dominio, ¿sí? Entonces, la parte que tiene que ver con conjuntos es hasta aquí, ¿ok? Hasta aquí está bien, porque has despejado ayer. Ahora, lo que viene después de esto es graficar en el plano cartesiano. ¿Y cómo graficamos en el plano cartesiano? La desigualdad que hace parte de tu dominio es esta de aquí, ¿ok? Entonces, tenemos que graficar esa desigualdad en el caso de que tengamos un igual. ¿Qué pasa con esa desigualdad cuando lo tomamos como igual? Entonces, si cambiamos esta desigualdad de aquí por un igual, ¿no? Quedaría y igual a ¿qué? A 4 menos x, ¿ok? Entonces tenemos que graficar esto en el plano cartesiano. ¿Cómo lo graficamos? Recuerden que calculamos los puntos de corte. Esto es una línea y vamos a graficarla usando puntos de corte. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si x igual a 0? Si x igual a 0, entonces aquí tendríamos que este valor sería 0, ¿no? Y te quedaría que y sería igual en este caso a ¿qué? Y sería igual a 4, ¿ok? ¿Qué pasa ahora si el que es 0 es y? Si y es igual a 0, entonces ¿qué pasaría? Este y que está aquí, X va a ser 4. eso es, x va a ser 4 también. Entonces, si y es igual a 0, x va a ser 4. Entonces, aquí tenemos dos puntos, ¿cierto? Esos puntos los vamos a ubicar en el plano cartesiano. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el 0 y vamos a ubicar 0,4. 0,4 sería contar en y 1, 2, 3, 4 unidades, ¿sí? Este que está aquí es un punto de la recta. ¿Okay? Aquí está el 4. Ahora ubicamos en el otro punto, que sería en este caso 4,0, ¿sí? Que sería colocar en el eje X 4 y en Y 0. 2, 3, 4. Entonces justo aquí colocamos el 4. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos con estos dos puntos? Los vamos a unir, ¿cierto? Voy a tratar de unirlo acá. Con esta tabla no tengo mucho pulso, pero ahí lo traté de colocar. Entonces, esta que está aquí es mi línea, ¿sí? Entonces, esa es la línea, pero en realidad ese no es el dominio. Ese simplemente es la frontera de tu dominio, porque estamos considerando el caso igual. Pero tenemos que considerar para nuestro dominio el caso ¿qué? Menor. ¿Y cuál sería entonces el caso menor? Esta es tu línea y igual a 4 menos x. Entonces, el caso en que y es menor que 4x serían todos los puntos que están por debajo de esta línea. Todos los puntos que están en el área que estoy rayando van a ser los puntos que van a ser menor que 4x, ¿sí? Entonces, eso que es subrayado ahí va a ser mi dominio. Esto que está aquí va a ser el dominio de la función f, ¿ok? Porque justamente de este lado es que está definido la función que satisface la desigualdad y menor que 4 menos x. Entonces, si les pido representar el dominio, tienen que escribir primero este conjunto de acá, ¿okay? Este conjunto de aquí, tal como lo hemos mencionado, y luego que grafica ese conjunto, perdón, que escribe ese conjunto, determinas una gráfica en R cuadrado, donde coloques estos puntos que están en dominio. Entonces, en este caso, son estos puntos que están por debajo de la línea 4 menos x. Ustedes se preguntarán, bueno, ese es el caso de que tenemos y menor que 4 menos x, ¿cierto?
Estamos con ese caso. Pero ¿qué pasa si tenemos otro caso? Supongamos que ahora ya no es y menor que 4x, sino y mayor que 4 menos x. Entonces en ese caso lo que tendríamos sería la parte superior, ¿ok? Ya no la parte inferior que vemos acá, sino que tendríamos que dibujar la parte superior, ¿ok? Pregunta hasta ahí. ¿Ese y es mayor o mayor o igual a 4, profesor? Es mayor y el de arriba, el del ejercicio, es menor, pero también puede ser mayor igual, ¿ok? Y recuérdese que como es menor, muy buena la pregunta, para terminar de aclarar esto, como hemos colocado menor que 4 menos x, ¿qué significa eso? Que esta Sí. frontera, que la línea como tal, no está incluida, solo Ya. está Profe, solo ¿pero la con cuál parte bajo de la estamos? línea. Con la y menor que 4 menos x. El ejemplo que hice ahorita era para darles otra opción en el caso de que no le aparezca y menor, sino y mayor, sería la parte de arriba. ¿Ok? Pero como es y menor que Ah, 4 listo. menos Entonces, x, es esta línea, pero sin incluir su frontera. ¿Ok? Y toda la parte que está abajo. O sea, son los puntos que no están sobre la línea, más bien todos los que están por debajo de ella. ¿Sí? bueno, Sí. profe. Eso es. Listo. Otra pregunta, ya tendríamos ahí el Profe, dominio. ¿Sí? profe, cuando uno determina que es estrictamente mayor o solo mayor. Ah, ya, dependiendo de la función, porque si lo que tienes acá, si lo que tienes acá que es 4 menos x menos y, si supongamos tuviéramos otro ejemplo, donde ahora lo que tenemos es 4 menos x menos y dentro de una raíz, ¿qué tendríamos ahí para esa función? Si esa es mi función f. Entonces, si esa es mi función f, lo que está dentro 4 menos x menos y tiene que ser ¿qué? Mayor o igual que 0. ¿Ves? Aquí hay un problema donde aparece mayor o igual. Y en este caso, si despejamos, ¿qué quedaría? Que y es menor o igual que 4 menos x, haciendo el despeje. Pues en este caso, también sería esta línea que está aquí, pero la parte inferior incluyendo la línea. Entonces no escribimos esto punteado, sino como lo teníamos ahorita, porque la línea sí estaría incluida por el signo que menor o igual. Si no fuera menor o igual, sino menor, es con la línea punteada. ¿Sí? O sea que es algo así como cuando veíamos las figuras de las esferas y todo eso, Eso, es lo que mismo. de acuerdo a lo Claro. que nos pedías, Sí, tomábamos la frontera y en otros... claro. Ya, Sí, exactamente lo mismo. La sí, diferencia es señor. que ahora ya no es un círculo, sino una línea. Te puedo colocar un ejemplo donde ya no sea una línea, sino que adentro quede, por ejemplo, una parábola, ¿ya? Y sea simplemente la parte de abajo de la parábola, los valores de nuestro dominio, ¿ok? Sean simplemente los valores que están por debajo de la parábola. Pongamos que son los valores que están por debajo de la parábola. Entonces estaríamos hablando, si esta que está aquí es la parábola y igual a x cuadrado, entonces estaríamos hablando de que el dominio va a ser y menor o igual que x cuadrado. Entonces todos los valores que están por debajo de qué? De la parábola. Pero si fuera y menor estricto, entonces si aquí no tuviéramos menor, sino que tuviéramos menor estricto, entonces habría que quitar entonces los valores que están en la frontera. Tendríamos que quitar esto de aquí porque es menor estricto. Entonces habría que quitar estos valores de acá y esto colocarlo aquí confiado. ¿Okay? Entonces, esto con respecto a tu pregunta, ¿sí? Puede ser cualquier función. Lo que importa es tener en cuenta el signo de la desigualdad, si es menor o estricto o menor igual. Bueno, señor. ¿Listo? Entonces, ese es el dominio, chicos. Entonces, el dominio para este ejercicio, lo que les voy a pedir es que escriban para el dominio este conjunto de aquí y luego que escriban, que dibujen esta gráfica de acá. ¿Ok? Eso es. Con eso estaríamos listos con el ejercicio
que escogieran. ¿Ok? Entonces, el resto de ejercicios serían muy similares. Los ejercicios que siguen, lo del logaritmo, acá sería hacer x por y menos 6 mayor que 0. Aquí arseno debe estar entre menos 1 y 1, así como el arcoseno, porque recuerden cuál es la gráfica de arcoseno y de arcseno. Entonces, si quieren hacer gráficas, pueden usar, por ejemplo, GeoGebra. ¿Recuerdan GeoGebra? Algunos de ustedes creo que lo usaron en el taller que hicieron, en el postparcial. Entonces, si quieres graficar en GeoGebra, por ejemplo, seno de x, miren, acá te sale arcoseno de x, entonces sería esta la función, arcoseno de x. Fíjate que arcoseno de x está entre qué valores. Fíjense que aquí tenemos el punto, aquí tendríamos el punto, nótese que aquí tendríamos el punto menos 1,0. Vamos a graficar la recta mejor, x igual a menos 1. Fíjense que he graficado la recta x igual a menos 1 y voy a graficar la recta x igual a 1. Entonces fíjense que esa función que está aquí, que es mi función logaritmo, perdón, mi función arcseno, la que está en verde, esa que he resaltado ahí, está entre las rectas x igual a 1, a menos 1 y x igual a 1, como se pueden fijar. Entonces, como está entre x igual a 1 y x igual a menos 1, o entre menos 1 y 1, ese va a ser el dominio de la función. Entonces, si tiene una función como la función arcseno de x, entonces, ¿qué habría que hacer? Si tienes arcseno de x, o arcseno, por ejemplo, de x más y, entonces este valor x más y que está aquí dentro, si quieres calcular el dominio, no voy a escribir el conjunto y todo eso, pero porque ustedes saben cómo es, el valor de x más y tiene que estar entre qué valores, entre menos 1, que es este de acá, y 1, que sería este de acá. Tiene que estar entre menos 1 y 1. ¿Okay? Entonces, cuando quieras calcular el dominio, si tiene un arcseno, ese va a ser el dominio si tuvieras arcseno de x más y. Pero acá en el ejercicio tienes arcseno de y sobre x. Entonces, y sobre x tiene que estar entre ¿qué? Entre menos 1 y 1. ¿Okay? Aquí, ¿qué puedes hacer? Puedes hacer un despeje. Puedes multiplicar todo por x. Y al final te quedaría que el dominio sería el conjunto de valores de y que son mayores que menos x y menores que x. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se graficaría eso? Entonces, aquí está la recta de y igual a x. Entonces, ¿cuáles son los valores que son menores que x? Son justamente los que están aquí debajo, sin meter los que están aquí, ¿okay? En la frontera, quitando estos de la frontera. ¿Okay? Y estos que están aquí serían los que satisfacen esta desigualdad. ¿Y cuáles serían los valores para los cuales y es mayor que menos x? Entonces la recta y igual a menos x sería esta de acá. Esta sería y igual menos x. Esta sería y igual x. Y los valores mayores que menos x serían los que están por acá. ¿Okay? Entonces, ¿dónde se intersecan? Se intersecan aquí. Entonces, justamente este es el dominio. ¿Okay? Ese conjunto de puntos. ¿Okay? Eso es el caso que tuvieras arcseno. Si tuvieras, bueno, el resto son raíces. Entonces, si tuvieras aquí una raíz, recuerda lo que está debajo, tiene que ser mayor estrictamente que 0, porque no puede ser 0 lo que está dentro de la raíz, porque la raíz está en el denominador. Aquí el valor de y sí tiene que ser mayor o igual que 0. Y así sucesivamente. Entonces, eso es, chicos. Preguntas. Profe, ¿qué pasó ahí? Porque hizo todo ese reguero de línea. Ya. Bueno, acá, porque cuando estás graficando, vamos a borrar esto acá. Entonces, estamos graficando, estamos poniendo el ejemplo en que tenemos la función arcseno de x más y. ¿Me sigues? Entonces, el dominio de esa función, Sí, sí, profe, sí. si no tuviéramos x más y, sino que tuviéramos, por ejemplo, acá y sobre x, entonces siempre va a ser el conjunto de valores x y y
que deben satisfacer lo siguiente. Que deben satisfacer que este y sobre x que está aquí tiene que estar entre -1 y 1. ¿Ok? Empezando por ahí. Luego, como este valor tiene que estar entre -1 y 1, tú puedes hacer un despeje. Puedes multiplicar de ambos lados por x. Vamos a multiplicar por x de ambos lados. Si multiplicas por x de ambos lados, aquí te quedaría -1 por x, que te da menos x. Acá el x cancelaría el x que está en el denominador y te quedaría y. ¿Okay? Eso. Y si multiplicas el 1 por x te daría x. ¿Ok? Entonces, ¿hasta ahí estamos claros? Listo, listo. Entonces, ¿qué sale de aquí? De y menor que x. Si tú tomas y conviertes esta desigualdad en una igualdad, si cambias este menor a igual, te quedaría y igual a x, ¿no? Entonces, y igual a x, ¿qué recta es? Esta que he graficado acá. ¿Sí? Esta que está en azul. Esa es la recta y igual a x. Pero el dominio son el conjunto La de que va. valores. Exacto, la que va subiendo. Eso es. Aquí está dibujada. Y igual a x. Es esta que va subiendo. ¿Ok? Pero el dominio son el conjunto de valores que son menores o iguales que x. ¿Ok? Entonces sería la parte, este símbolo menor me está diciendo que la gráfica de este dominio sería la parte que está por debajo de esa curva. Esta es la línea, la parte que está por debajo de la curva sería esta parte de acá. ¿Sí? Listo. Entonces ese sería el caso de y menor que x. ¿Sí? Puede hacer el otro con otro color, con verde, con morado, con cualquier otro color, hacer la otra. Ah, ya. Entonces ahora vamos a usar verde y vamos a graficar ahora y igual menos x. ¿Ok? Entonces, y igual menos x. ¿Quién es y igual a menos x? Y igual menos x es esta línea de aquí, la que va de bajada. ¿Se fijan? Vamos a borrar aquí para hacerlo con verde. Y sería esta línea que va de bajada. Vamos a dibujarla acá. Esta línea que va de bajada es la recta y igual menos x. ¿Sí? Bueno, luego que graficamos la recta y igual a menos x, en realidad los valores del dominio te están diciendo, como en este caso tienes menos x menor que y, ¿okay? Eso es lo mismo que escribir y mayor que menos x, ¿okay? Te están diciendo que el dominio va a ser el conjunto de valores y que están por encima de menos x, ¿okay? Entonces, si esta es la recta y igual menos x, los valores que están por encima de esta línea serían ¿cuáles valores? Justamente estos de acá. ¿Sí? Todos los valores que están por acá arriba. Todos estos serían los valores que satisfacen esa otra desigualdad. ¿Okay? Pero nótese en este caso Listo, bro. que acá se están intersecando los valores del dominio considerando esta desigualdad de la derecha y esta desigualdad de la izquierda. Entonces, si consideramos esas dos desigualdades, fíjate que se van a intersecar aquí. Entonces, justamente el dominio, si esto lo saco afuera, el dominio sería esa especie de triángulo que se forma ahí. ¿Okay? Porque sería el conjunto de puntos donde se intersecan los dominios al graficar estas dos líneas. ¿Okay? Entonces sería justamente transportando esa especie de triángulo que está ahí. Aquí están los ejes. Aquí está mi eje Y. ¿Qué pasó? Aquí está mi eje Y. Ese triángulo es el dominio. Eso es. Esa especie de triángulo es el dominio. ¿Okay? Aquí está mi eje Y y mi eje X. Entonces el dominio es justamente este de aquí. ¿Okay? Todos los valores que tú tomes ahí son valores que van a permitir que esté bien definida la función arcsine. ¿Okay? Pero ojo, sin incluir la frontera. Aquí tenemos que quitar la frontera, porque todo es con símbolo de desigualdad menor estricto. Entonces hay que quitar la frontera siempre. ¿Okay? Quitamos la frontera y consideramos los valores que están en esa especie de triángulo. ¿Okay? Entonces eso es. Este sería el dominio. ¿Okay? Bueno, hemos hecho prácticamente dos ejercicios, porque hicimos el que me pidieron, hicimos arseno y Y sobre X. Entonces, ¿qué otra pregunta les quedó?
¿Qué otra pregunta tiene? Profe, una pregunta. ¿Me podemos un momentico los ejercicios? Qué pena con usted. Pero, por ejemplo, en el caso de que, por ejemplo, en la esa de X dice que arseno de Y sobre X. Ah, ya, es el que acabamos de Arseno, hacer. aparte del rango en el que... Arseno y es sobre X, este es Pero, el ¿qué dominio. pasaría? Pues? ¿Sí? ¿Qué pasaría así que? Ah, no, profe, no, no, tranquilo, tranquilo. Ya, ¿Sí? ya usted ha Profe, respondido eso antes, qué pena, profe. profe, ¿cuáles son, digamos, el de arcoseno, cuál es el límite que tiene? También entre -1 y 1. Entonces, para que salgan de dudas, lo que pueden hacer es usar GeoGebra y graficar. Entonces, usa GeoGebra y en vez de escribir, ah, mira, la que hicimos fue la de arcoseno. Está entre -1 y 1. Fíjate, esta es la gráfica. Y si quieres ver arcseno, el que acabamos de ver, es arcseno. Entonces, Ponga el de arcoseno, el arcoseno. de arcocoseno. Arcoseno. Aquí está. Ahí está. Esa es la gráfica. Es la que acabamos de hacer. La que cambia es la de arcseno. Entonces, fíjate que se mueve entre -1 y 1. Porque aquí tengo las rectas. Aquí tengo la recta x igual a -1. Vamos a quitar ese cuadrícula. Bueno, el cuento es que lo que pasa es que si tú miras esta gráfica, entonces esta gráfica se mueve, si miras los valores de x, se mueven entre -1 y 1. ¿Ves? Entonces ese es el dominio que vas a considerar entre -1 y 1. Por eso acá consideramos en nuestro ejercicio el valor y sobre x, que es el argumento, fíjate, el argumento de arcseno entre -1 y 1. ¿Por qué? Porque tanto arcseno como arcoseno están entre -1 y 1. Y quieres graficar arcseno, que fue el del ejercicio que acabamos de hacer, que sería arcseno de x, y esta sería la gráfica. Fíjate que es la misma, es muy parecida, cambia el sentido de la curva, pero también se mueve entre -1 y 1. ¿Okay? Entonces, si tienes arcseno o tienes arcoseno, entonces se mueve entre -1 y 1. Eso es. Listo, profe. Muchas gracias. ¿Qué otra pregunta hay? Profe, ahí en ese ejercicio, porque, o sea, en el denominador estaba como X, ¿qué pasa con esa X? Ah, ya. Entonces, esa x que estaba ahí es la x que teníamos aquí. Entonces, a ver, es la x que está aquí. ¿Sí la ves? Es esta x de aquí. Esta x que está aquí, si divide, pasa a este lado a multiplicar y pasa a este lado otro lado a multiplicar. Si pasa a este lado a multiplicar con el 1, sería x por 1, x. Si pasa a multiplicar de este lado, sería x por -1, menos x. Y luego lo que hemos graficado es las condiciones por aparte, y, bueno, este color sí como que no está como que muy bueno. Entonces, si quiero graficar, entonces grafico por un lado y menor que x, que sería esta desigualdad, y por otro lado grafico y mayor que menos x. Entonces, esa x que tú dices se pasó a multiplicar. Y estas dos desigualdades son las que ya he explicado en esta gráfica. ¿Okay? Profe, la pregunta Gracias, que yo profe. tenía era como, digamos, dado el caso en que se nos presente arcoseno de Y sobre raíz de X, Ah, ya. aparte de tener el intervalo, ¿también se tiene que tener en cuenta lo de la raíz? ¿O Claro. simplemente pasa la raíz a multiplicar a cada lado y sería lo mismo? No, sí, si fuera sobre raíz de x, buena pregunta, te quedaría distinto, te quedaría, hay que tener en cuenta otras condiciones y había que graficar otra cosa, porque si fuera raíz de x, pues aquí no quedaría x y menos x, sino que quedaría raíz de x, como has dicho, y aquí también tendría raíz de x.
Y en esos casos, ¿qué tienes que hacer? Graficar y igual a raíz de x. Acá. Y lo que tienes que graficar, si tienes y menor que raíz de x, que tienes que graficar es y igual raíz de x. ¿Ok? Recuerden que si viene, si eleva esto al cuadrado, sería x, en este caso, igual y cuadrado. Y esa sería una parábola con eje focal paralelo al eje x. Con vértice, en este caso, en 0, 0. Entonces sería una parábola como esta de acá. El eje x, el eje y. Aquí tendríamos el origen, 0, 0. El vértice en el origen. Y como el valor que multiplica x, por ejemplo, es 1 y 1 es positivo, entonces una parábola que es con vértice en el origen, pero abre hacia la derecha. ¿Okay? Vamos a hacer la punteada porque el símbolo es menor estricto. Recuerden que si aquí fuera menor o igual, entonces sería toda la línea, pero como es menor estricto, entonces los valores de la parábola no están incluidos. Entonces, esta que está aquí sería mi función y igual a raíz de x. ¿Okay? Esta sería la gráfica de la función y igual a raíz de x que viene de tu pregunta. Pero te están diciendo que son los valores menores que raíz de x. La otra cosa es que si nosotros queremos graficar y igual a raíz de x, recuerden que la raíz en este caso tiene signo positivo. ¿Okay? Entonces, si tiene signo positivo, entonces sería simplemente la parte de arriba, la parte superior. ¿Okay? Porque esta que está aquí por debajo es y igual menos raíz de x. ¿Okay? Entonces, con el ejercicio tenemos y menor que raíz de x, es decir, tenemos esta expresión. Entonces, lo que hacemos es que ubicamos la parte positiva, que es y igual a raíz de x, y es esta parte de aquí arriba, desde el eje x hacia arriba. ¿Okay? Y lo que iríamos a considerar son los valores menores que raíz de x. ¿Cuáles son los valores menores que esa parábola? Serían justamente todos los que están aquí debajo. ¿Okay? Entonces, estos serían los valores a considerar en el caso que fuera raíz de x. ¿Okay? Profe, cuando es menor igual o mayor igual, ¿se toma la frontera? Sí, cuando es menor no se toma. Cuando es mayor igual sí se toma la frontera. Entonces, en este caso, si no fuera y menor, sino menor igual, entonces tendríamos que rellenar la frontera. Tendríamos la curva así, con la frontera toda rellena y toda la parte de adentro. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, eso con respecto a dominio. ¿Qué otra pregunta hay sobre el cálculo de dominio de estas funciones? Esta sencilla, esta la hicimos en clase, ¿no? X a la 2 más Y a la 2, como X y Y, para X y Y no hay restricciones, no está un denominador, ni una raíz, ni nada, por eso aquí el dominio simplemente es todo R cuadrado. ¿Sí? Bueno, salgamos de estos para pasar a lo que viene. Entonces, fíjense, acá tenemos, por ejemplo, que dibujar las superficies que están ahí. Entonces, varias de estas las hemos dibujado. Entonces, esta que está aquí es un plano. Salud. Esta que está aquí es una línea. Esta sería una especie de curva parecida, en este caso, a un paraboloide. Habría que revisarla. Esta sería como un paraboloide, pero que abre hacia abajo. Esta sería una línea, pero en este caso se grafica solo en y cuadrado. Y en este caso sería simplemente trazar 4 y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces yo les voy a colocar a graficar ciertas figuras relacionadas con lo que hemos hecho. Entonces se puede graficar este plano, se puede graficar esta de acá. Entonces estas son curvas de nivel, ¿sí? Entonces le das valores a C y vas graficando lo que te va quedando. ¿Okay? Por ejemplo, si queremos graficar esta de aquí, la 37, o queremos graficar esta de acá, entonces lo que tendríamos que hacer es calcular las curvas de nivel y las trazas. ¿Okay? Para recordar, si tenemos, por ejemplo, la función z igual menos x a la 2 menos y a la 2, entonces para graficar esta función, ¿okay? Lo que tenemos que calcular son las trazas y después calculamos las trazas y bajamos las curvas de nivel, ¿ok? Entonces sabemos que en este caso
Si yo te pido el dominio de la función, ¿cuál es el dominio de la función? Va a ser el conjunto de pares x, y que están en R cuadrado, tales que, bueno, si quiero calcular el dominio, tengo que mirar los valores que puede tomar x y y. ¿Qué valores puede tomar x y y ahí en ese caso? Como en un polinomio no hay ninguna restricción. X y y pueden ser cualquier número real, ¿cierto? X y y puede ser cualquier número real, ¿ok? Es decir, el dominio en este caso es todo R cuadrado. ¿Por qué todo R cuadrado? Porque este menos X menos Y cuadrado, no sé si recuerdan el vídeo que les explicaba que esto no está como un denominador, esto no está dentro de una raíz, y esto tampoco está, por ejemplo, dentro de un logaritmo natural. Y tampoco está, por ejemplo, ya vimos dentro de la función, por ejemplo, arcseno. No estaría dentro de arcseno. Entonces, como no hay ninguna restricción para los valores de x y y, más aún esto que está aquí en un polinomio, es un polinomio en la variable x y y, entonces el dominio en este caso sería el conjunto R cuadrado. ¿Okay? ¿Y cuál sería el rango en este caso? El rango entonces sería considerar los casos en que x fuera distinto de 0 o que x fuera igual a 0. Si x y y son iguales a 0, queremos mirar cuál es el rango de la función. Entonces el rango va a ser ciertos valores de z que vamos a obtener. Va a ser el conjunto de z que está en los reales, tales que si x y y es igual a 0, entonces esto va a ser 0, ¿cierto? Pero si son distintos de ceros, entonces quedaría este número al cuadrado, este al cuadrado, que sería positivo, y si le colocamos el menos a ambos, sería negativo. ¿Okay? Entonces estaría incluido el 0 y los números negativos. Entonces sería el conjunto de z en los reales, tal que z es menor o igual que 0. ¿Okay? Porque los casos que pueden ocurrir es que x y y sean distintos de 0, esto lo hice en el vídeo que les expliqué. Entonces, o el caso de que x y y sean iguales a 0. ¿Okay? Entonces, en ambos casos, ¿qué vamos a tener? Si x y y son 0, entonces acá tendríamos en esta expresión, tendríamos por lo menos que este es 0 y que esto que está aquí es 0. Si ambos son ceros, entonces z, que es la resta entre esas dos potencias, z sería 0. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si x y y son distintos de 0? X a la 2 sería positivo, y a la 2 sería positivo, pero cada uno de ellos tiene signo menos. Entonces, la resta de estos dos sería negativa. Entonces, z sería menor que 0 estrictamente. Entonces, ¿qué tenemos? Que z va a ser tanto menor que 0 como igual a 0. Entonces, los valores de z van a ser menor o iguales que 0 si tomamos x y y cualquiera que está en los reales. ¿Okay? Listo, entonces el dominio, el conjunto de valores de z menor o iguales que 0. Entonces, este z menor o igual que 0, que he colocado en ese rango, perdón, no dominio, sale de este análisis que hemos hecho aquí. ¿Okay? Entonces, pregunta sobre Profe, el ¿por qué dominio y rango. menor que 0? Ah, menor que 0, porque si tomas cualquier número y lo reemplazas aquí, por ejemplo, supón que tienes, recuerda que tienes z igual menos x a la 2 menos y a la 2. ¿Okay? Tomemos dos números distintos de 0, x y y, digamos el 2 y el menos 2, cualquier número. Si lo reemplazas en x y y, ¿quién sería z? Z va a ser igual a, por ejemplo, menos, donde está x colocas el 2 y donde está y colocas el menos 2, ¿sí? Porque estos son los valores de x y y que estoy considerando en este ejemplo para visualizar las cosas. Entonces aquí sería menos 2 y esto quedaría elevado al cuadrado. Entonces sería menos 2 y aquí sería menos 2 a la 2. Todos 2 son al cuadrado, ¿no? Entonces aquí sería el cuadrado. 2 a la 2 te da 4, menos 2 a la 2. Como el exponente es positivo, este menos cambia más, pero hay un menos acá afuera, entonces te quedaría menos 4 y al final te da menos 8. Entonces, si haces esto mismo para cualquier número real, siempre vas a obtener que si tomas cualquier número real, x y y que sean distintos de 0, siempre vas a obtener que z va a ser menor que 0. ¿Por qué? Porque al final vas a obtener el signo negativo por estos signos que están aquí. Y si tomas cualquier x y y, si fuera negativo, el caso de que sea negativo,
el exponente 2 lo cambia a positivo, pero igual tenemos este menos de aquí y este menos de acá, que siempre convierte esa recta en negativa. Entonces, si tomo esos dos valores x y y distinto de 0, entonces siempre el valor de z va a ser menor que 0. ¿Sí? Gracias, profe. Ok. Entonces, eso con respecto al dominio y rango, ¿no? Entonces ya tenemos el dominio y rango de esa función. Ahora vamos a graficarla. Vamos a recordar cómo se grafica. Entonces, tenemos, recuerden que z es igual a x menos x a la 2 menos y cuadrado. ¿Okay? Entonces, para graficarla necesitamos las trazas y necesitamos también las curvas de nivel. ¿Okay? Entonces, grafiquemos las trazas y curvas de nivel. ¿Cómo graficamos esas trazas y curvas de nivel? Bueno, las trazas recuerden que se obtienen haciendo, por ejemplo, z igual a 0, ¿okay? X igual a 0 y y igual a 0. Entonces, haciendo 0 cada uno de los ejes, ¿sí? Cada una de las variables x, y, z. Entonces, si z es igual a 0, ¿qué nos quedaría? 0 igual a ¿quién? Menos x a la 2 menos y a la 2, ¿cierto? ¿Y cuáles son los valores de x y y que satisfacen la igualdad 0 que tenemos aquí? Si tomamos un valor x y y distinto de 0, o uno igual a 0 y el otro distinto de 0, siempre te dará un número distinto de 0. La única opción de que esto sea 0, que esta resta sea 0, es que consideres el origen. ¿Okay? Si los dos valores x y y son ceros, entonces vas a tener la resta de estos cuadrados igual a 0. ¿Okay? Bien, ahora consideremos el caso en que x igual a 0. Entonces, si x igual a 0, este valor que está aquí, este x, sería 0, ¿no? Este sería 0. ¿Y qué quedaría? Z. Y quedaría, ¿quién? El y cuadrado, que sería z igual menos y cuadrado. ¿Okay? Entonces, esta sería una parábola, recuerden, una parábola. Ahora, ¿qué pasa si consideramos, en este caso ya no... ¿Qué pasa si consideramos, acá nos quedaba z igual a menos y cuadrado, ¿cierto? ¿Qué pasa ahora si hacemos 0, en este caso, el valor de y? Entonces, si el valor de y es 0, nos quedaría el x simplemente y nos quedaría la z, ¿no? Entonces nos quedaría z igual a menos x cuadrado, ¿ok? Entonces, en ambos casos tenemos parábolas que tenemos que graficar en los respectivos planos, ¿ok? Eso con respecto a las trazas. Ahora, con respecto a las curvas de nivel, tienes que darle valores a z. Por ejemplo, si ya le dimos z igual a 0 y nos dio esta traza, vamos a darle valores de z igual a 1, z igual a 2, z igual a 4, por ejemplo, y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Okay? Entonces, si z es igual a 1, ¿qué vamos a tener? Si z es igual a 1, lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener 1 igual a menos x a la 2 menos y cuadrado. ¿Okay? Luego, si nosotros tomamos z igual, en este caso, a 2, entonces tendríamos menos x a la 2 menos y cuadrado. ¿Okay? Nótese qué es lo que está pasando ahí. Estoy obteniendo curvas que no tienen sentido con respecto a la circunferencia, que son las curvas de nivel que esperamos. ¿Y por qué estoy obteniendo esos valores negativos? Sin sentido, porque si multiplicas por menos 1, acá tendrías menos 1, ¿no? ¿Por qué estoy obteniendo esos valores negativos? ¿Quién me responde esa pregunta? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal ahí? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal ahí? Que me están quedando estos valores del radio negativo, porque si multiplicas por menos 1 te quedan radios negativos. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal ahí? Porque, por ejemplo, no me quedan circunferencias normales. Porque debe ser Tiene que sacarle menor. raíz, creo. Porque debe ser negativo los valores de z. Recuerden cuál es el rango. Los valores de z tienen que ser ¿qué? Menores o iguales a 0. Bien, entonces ya tomamos el 0. Entonces tenemos que tomar valores de z que sean ¿qué? Negativos.
¿Ven? Entonces, por eso no están dando las circunferencias que son. ¿Ves? Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a tomar valores negativos para z, porque ese es nuestro rango. Entonces, z igual a menos 1, z igual a menos 2, y z igual a ¿qué? A menos 4. Los valores de z son negativos. Luego, menos 1 aquí, menos 1 acá, y acá, menos 4. Entonces, acá sería menos x a la 2, menos y cuadrado. ¿Ok? Listo, ¿qué hacemos ahora? Multiplicando de ambos lados por menos 1, ¿qué nos quedaría? Multiplicamos ambos lados por menos 1, este menos 1 se convierte a más, quedaría igual a 1. Y este lado me quedaría x a la 2 más y a la 2. ¿Me siguen? ¿Todos ven lo que pasó aquí? ¿Qué pasó justo aquí? ¿Todos entienden lo que pasó ahí? Sí, bro. Entonces, ahora multiplicando por menos 1, este menos cambia más, este cambia más y este cambia más. Y quedaría ¿qué? 2 igual a ¿quién? A x a la 2 más y a la 2. Multiplicamos por menos 1 aquí, aquí y acá, te quedaría 4 igual a x a la 2 más y a la 2. Y todas estas son circunferencias, ¿cierto? Circunferencias con radio que esta circunferencia tiene radio raíz de 1, que es 1. Esta circunferencia tiene radio raíz de ¿quién? De 2. Y esta tiene radio raíz de 4, que es igual a 2. ¿Okay? Listo, entonces estas son las curvas de nivel. Ya tenemos las curvas de nivel, tenemos las trazas, que son estas, y tenemos el dominio y el rango. Entonces ahora sí hay que graficar. Ese es el siguiente paso, graficar. Recuerden que este z igual menos y cuadrado, ¿qué sería? Esto es una parábola, ¿cierto? Pero esta parábola, recuerden que tiene vértice 0, 0, y si pasamos a multiplicar, si pasamos este positivo de este lado, este signo positivo de este lado, nos indica que es una parábola con eje focal paralelo en este caso al eje z, pero que abre hacia abajo, ¿okay? Porque es negativo el valor que multiplica z. Lo mismo para la otra, que sería menos z igual en este caso a x cuadrado. Tengo una parábola en xz, pero que abre hacia abajo y eje focal paralelo al eje z. ¿Okay? El vértice para ambos es 0,0 y ambas abren hacia abajo. ¿Por qué? Porque el valor que multiplica z, que es la variable que te indica el eje focal, es negativo, ese valor que lo multiplica. Abren hacia abajo. Otra forma de hacerlo es hacer una tabla de valores, ¿ok? Pero en este caso se puede ver más rápido. Entonces vamos a graficar. Entonces dibujamos los tres ejes, ¿ok? A dibujar por un lado el eje X, a dibujar por otro lado el eje Y, y por acá vamos a colocar, a tratar de dibujar mi eje Z, ¿ok? Listo. Entonces este es el origen, eje X, eje Y y eje Z. ¿Ok? Entonces vamos a graficar la parte negativa del eje X de este lado. Y la parte negativa. Con diferentes colores para que se vea mejor, para que no se vea tan enredado. Bueno, gracias. Entonces estamos usando Con otro color, profe. otro color. Ya, lo que pasa es que la parte Sí, positiva, para que no se vea tan enredado. ya, lo que pasa es que la parte positiva con negro y la parte negativa con rojo, ¿me entienden? Como para que se diferencie. Ahora sí usemos otro color. Bueno, Azul, si no, ¿sí? ¿Sí me entienden? Ah, Ok. listo, listo. Listo. Entonces, ahora vamos a graficar la parábola, por ejemplo, la parábola menos z igual y cuadrado, ¿ok? Vamos a graficar esta de aquí de primero, ¿ok? Entonces, es con eje focal paralelo al eje z y queda en el plano ZY. ¿Cuál es el plano ZY? Es el que incluye este eje y este eje de acá. ¿Me siguen? Entonces, es una parábola con vértice en el origen, es decir, con vértice aquí, pero como está en el plano ZY y el eje focal es paralelo al eje Z, que es este de aquí,
y abre hacia abajo, está partiendo en este caso desde el origen, pero abre hacia abajo, entonces la gráfica de la parábola sería algo así. Entonces sería algo así. Vamos a tratar de graficarlo bien. Abre hacia abajo la parábola, ¿ok? Esta que está aquí, ¿cuál es? Esta es la parábola z igual, z igual, en este caso, y cuadrado, ¿ok? Vamos a graficar la otra traza. Ahora, la otra traza que es z igual menos x cuadrado. Vamos a graficar esta de aquí, ¿ok? ¿Cómo graficamos menos z igual a x cuadrado? Es lo mismo, abre hacia abajo, pero ahora usando el eje z y usando el eje x, ¿ok? Entonces, para graficar esa parábola, ¿qué hacemos? Bueno, desarrollar el quiz virtual normalmente, ¿cierto? Entonces sería todos los martes, quedamos, esa fecha si quieren la podemos conversar, pero pensé en dejar la misma fecha, dejarla para todos los martes, en este caso, desde las 10 hasta las 10:40, ¿ok? Entonces, ese quiz va a tener aproximadamente 6 ejercicios, cuando mucho 8 o 10, ¿ok? Entonces, esos ejercicios del quiz, después que realizas el quiz, tienes que explicarlos por medio de un vídeo, ¿ok? Cuando haces estos quizzes virtuales, vienes y te grabas un vídeo donde tú explicas la solución paso a paso para resolver cada uno de los 6 puntos del quiz virtual, ¿ok? Entonces, eso lo vas a hacer y también vas a hacer un trabajo en Word con los ejercicios, en este caso que resolviste el quiz virtual. Entonces, ahí ya depende el profesor talleristas si quiere agregar más de esos 6 ejercicios. Entonces, por ahí la profesora tallerista de ustedes me envió un taller, pero ese taller simplemente tiene 2 puntos, ¿ok? Me dijo que quería complementar un poco el taller de ustedes, entonces como son 6 ejercicios nada más y son grupos de 4, entonces 6 ejercicios, ustedes saben, bueno, sí, es poquito comparado con los talleres que ustedes han hecho. Bueno, y teniendo en cuenta que también una semana, entonces vale, está bien. Entonces ella le agregó 2 ejercicios y van a ser 8 ejercicios los que van a transcribir. Entonces si son grupos de 4, entonces cada uno transcribe 2, envía el Word y cada uno, pero de manera individual, envía el vídeo explicando los ejercicios, no lo que le colocó la profesora, sino los 6 del quiz. ¿Ok? ¿Pregunta hasta ahí? Ya puede el que quiera hablar quitar el Y micrófono. para eso hay una semana. Sí, Una una semana hay de semana. plazo para eso. Exacto, sí, una semana. O sea, para dentro de hoy en 8. Exacto. Entonces, hoy presentan el quiz virtual. Eso sí, hoy presentan el quiz virtual. Pero para el próximo quiz virtual tienen que subir a la plataforma el taller. ¿Ok? ¿Y qué van a subir? Van a subir los links de YouTube, estos videos de YouTube con la explicación, pero cada uno de ustedes, ¿ok? De manera individual, explicando los 6 ejercicios. Y ese video de YouTube lo adjuntan en el taller que ustedes van a entregar en grupos de A4, adjuntan los videos de YouTube al final, ¿ok? Los links con el video de YouTube. ¿Qué otra pregunta? ¿Cómo hay que explicar esos videos, profesor? Así como hicimos en el Ya. proyecto. Tienen que explicarlo con, no sé si tendrán tablero o tendrán forma de, bueno, creo que como no todos tienen tablero, lo más fácil va a ser que ustedes estén hablando y que alguien los grabe mientras ustedes están haciendo el ejercicio paso a paso en su cuaderno, ¿ok? Entonces, creo que esa sería la mejor opción para los que no tienen tablero. Si tienen tablero, sería genial porque le dices Profe, a alguien que te grabe y lo no explicas. podemos usar ¿Qué? ese cosa que usó ahorita, el de Listo, sí. Microsoft. Listo, si quieres, yo uso XP Pen, se llama, es como un lápiz óptico ahí, y tú explicas. Pero eso sí, recuerden que yo siempre les indico, y ustedes ven en los videos que comparto, que se nota que soy yo el que está hablando y el que está haciendo el video, porque entonces si ustedes mandan un video, nada más con la voz, entonces yo no puedo con la voz saber quiénes son ustedes, porque yo no me grabo las voces de cada uno de ustedes, ¿entienden? Entonces no voy a saber si eres tú el que está hablando. Entonces
si vas a explicarlo así como lo explico yo, entonces que por favor te proyectas en como un cuadrito aquí debajo, como ustedes ven en los videos que subí a YouTube, para saber que tú eres el que estás hablando, ¿entiendes? A El comprar. video solo toca hacerlo con los ejercicios de el prepar, ¿verdad? Eh, el video se hace solo con los ejercicios del preparcial, exactamente. Si su profesor de taller le agrega ejercicios de nuevo, esos ejercicios no los van a explicar, solo los del quiz, ¿no? Pre-quiz, eh, los ejercicios del quiz virtual. Si le agrega, no sé, el profesor de taller otros dos ejercicios, esos dos ejercicios no lo van a explicar. Esos solo van para el taller para entregar en Word. ¿Ok? Sí tienen que escribirlo, sí, pero no pueden, no tienen que explicarlo como vídeo. Yo tengo una pregunta. Es esta, no sé si en Es la más, pantalla es esa de ahí. ¿Sí? es más como aclaración. Sí, dígame. Dígame. Lo del video y lo que tenemos que explicar es a Sí. partir del quiz que vamos a hacer dentro de 8 días El quiz que van a hacer hoy. En 8 o a días partir de sería este. a partir de el que Ok. van a hacer hoy. Después de 8 días, ustedes entregan este trabajo que hacen grupos de A4 y lo explican en vídeo individual, hacen el otro quiz virtual y hacen otro trabajo y así sucesivamente. Entonces, como una forma de tener un seguimiento, ¿me entienden? De que ustedes van asimilando las cosas, están trabajando, están estudiando. Profe, ¿a qué horas es el quiz virtual? El quiz virtual es a las 10, Profe, como ¿usted sigue ustedes dando las me, asesorías en el horario? bueno, voy a responder primero el quiz virtual. El quiz virtual es de 10 a 10 y Ah, 40. listo, profe. ¿Cuál es la otra pregunta? Profe, ¿las asesorías siguen siendo igual? Las asesorías siguen siendo igual a la misma hora. Entonces, la idea es que ustedes vean los vídeos, adelanten con los vídeos y acá sea solo resolver dudas, ¿me entienden? Cosa de que no venir a hacer la clase aquí virtual, sino que sea resolver ejercicios y así avanzamos mejor y es para que ustedes puedan hacer más ejercicios, claramente. Se puede en grupos de les respondaba la pregunta que me habías hecho. ¿Cómo era lo que me preguntabas? Profe, que es el taller, o sea, el video hay que entregarlo entre 8 días. Sí, dentro de 8 días. Dentro de 8 días. Tienen 8 días. La idea es que, como ustedes van a tener también en los mismos horarios las clases de taller, entonces con la profesora de taller, ustedes le hagan preguntas y le pidan que le hagan ejercicios similares. No que les hagan el taller, obviamente. Ustedes tienen que dedicarse a hacer su taller. Entonces le piden a ella que haga ejercicios similares para que ustedes puedan resolver el taller y hacer ese vídeo. ¿Ok? Entonces, la profesora de taller entraría a ser como su madrina, porque estaría pendiente de ustedes y estaría asesorándolos en cualquier duda que tengan. Ojo, miren, los grupos pueden ser máximo de 4, es decir, pueden ser desde 1 hasta 4 estudiantes. Como son 6 ejercicios, vamos a hacer algo. El vídeo tienen que explicar 3 de esos ejercicios, pero que esos 3 ejercicios no sean similares. ¿Entienden? Entonces, por ejemplo, si le coloco 6 ejercicios y en un ejercicio te pido calcular el dominio y rango, en otro ejercicio te pido calcular curvas de nivel y en otro ejercicio te pido graficar, entonces no me vas a hacer todos 3 de graficar. ¿Me entienden? Es decir, si son 6 ejercicios y son 2 de graficar, 2 de dominio y 2 de curvas de nivel, entonces me haces uno de graficar, uno de curvas de nivel y trazas y otro, en este caso, de dominio y rango. Cada uno explica 3 ejercicios. Es decir, la mitad si les coloco un quiz con 8 puntos, cada uno explica 4. Si le coloco un quiz de 6 puntos, cada uno explica 3. Y así sucesivamente, ¿sí? Normalmente son 6 puntos, entonces cada uno explica la mitad. Sí, busque grupo, mijo. El que aparece que busque grupo, busque grupo. Desde ya busque grupo porque ya se viene el quiz. Listo, entonces, chicos, Profe, dime, ¿cuándo es hijo. el jueves? ¿La otra clase es el jueves a las 10 otra vez? Sí, eso es. Vamos a hacerla a esta misma hora. Entonces, la idea es que ustedes escuchen los vídeos, le estudien la clase y acá sea para resolver dudas. ¿Por qué traté de hacerlo así, chicos? Porque
Si me pongo a hacer la clase aquí, no va a rendir. Entonces, hacer la clase acá, no alcanzaríamos a entender bien la temática. En cambio, con un video tú puedes hacer pausa, puedes devolver y puedes tener muchos conceptos claros. Y si con alguno de estos tuviste dudas, entonces acá venimos y las resolvemos y nos va a quedar tiempo para hacer ejercicios. Porque fíjense que hoy no hicimos clase, hoy que hicimos mirar el listado de ejercicios. ¿Ok? Que a veces no quedaba tiempo para hacer. Lo de los vídeos y lo de estas videollamadas para resolver dudas fue la mejor idea que se me ocurrió. Sí, es buena idea. Profe, otra cosa, ¿usted sube videos semanalmente? Sí, ya tengo listos los de la otra semana. Lo de la otra semana lo estoy Listo, editando y eso van a ser o sea, cuando ustedes realicen un quiz y ya esté listo, enseguida les subo el vídeo de la siguiente semana, ¿ok? Para que vayan teniendo ahí información para estudiar mientras están realizando el taller del quiz, ¿ok? Entonces, voy a tratar de tenerles siempre vídeos listos. Para que también suba el video de esta clase, de la explicación de estos ejercicios. Chicos, quedamos por aquí, ¿no? Para terminar con este y entonces ya ustedes se vayan a trabajar. Entonces, eh, faltaba graficar z igual, perdón, vamos a escribir acá, menos z igual x cuadrado. Era mi otra traza, ¿sí? Para graficar menos z igual x cuadrado, que era la otra traza que está aquí. Entonces, esta también es una parábola con vértice en el origen, ¿ok? Vértice aquí, pero abre en este caso hacia abajo. Entonces, va a abrir así, ¿ok? Va a abrir así. Y la parte que no alcanzas a ver es esta parte de atrás. ¿Okay? Entonces, las trazas son las que aparecen dibujadas en azul. ¿Okay? Ahora vamos a utilizar otro color para las curvas de nivel. Este es menos z igual x cuadrado. ¿Okay? Listo. Entonces, ¿está claro con respecto a la gráfica de las trazas? ¿Estamos claros ahí? Sí. Listo. Ahora, ¿qué vamos a graficar? Las curvas de nivel. ¿Cuáles son las curvas de nivel? Entonces, las curvas de nivel, recuerden que las hicimos acá. Estas son mis curvas de nivel. Y estas curvas de nivel son todas circunferencias de radio 1, radio 2 y radio 2. ¿Ok? Todas estas son mis circunferencias y estas son mis curvas de nivel. Lo que vamos a hacer, recuerden también que para z igual a 0, te quedaba solo ¿qué? El origen. Bájale por allá un micrófono que hay por ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a graficar estas curvas de nivel. Las curvas de nivel son primero el origen. Listo, ahora sí. Ahora grafiquemos las curvas de nivel, ¿sí? Una curva de nivel es el origen. Otra curva de nivel es x a la 2 más y a la 2 igual a 1. Es una circunferencia con centro en el origen y radio 1. Supongo que aquí está mi centro. Entonces sería esta mi circunferencia, ¿ok? Y la parte de atrás es la que no alcanzas a ver, es la que estoy dibujando punteada, ¿sí? Ahí. Luego otra circunferencia con centro al origen y radio raíz de 2 sería esta que está acá. Recuerden que todas estas circunferencias van de bajada. ¿Por qué? Porque la parábola abre hacia abajo y estas trazas te permiten determinar qué tanto se va a mover, bueno, cuál va a ser el rango que van a tener estas curvas de nivel. ¿Okay? Y hasta acá llegaríamos con la última curva de nivel, que sería otra circunferencia que sostiene a medida que vas aumentando los radios, ¿sí? Entonces, eso sería. Esta es la gráfica de qué función. Sería un paraboloide, pero que abre hacia abajo. Este es z igual menos x a la 2 menos y cuadrado. ¿Okay? ¿Qué otra pregunta tiene? Profe, yo tengo una pregunta, pero de lo del dominio. Ya. Esto, cuando es, yo por ahí vi una función que era exponencial de x por y, creo. Ahí Ya. como, ¿cuál sería el límite o el dominio ahí? Ya, entonces por acá me están preguntando. Bueno, pero preguntas sobre la gráfica. Ya ustedes imagino que han hecho muchas gráficas ya, ¿no? Preguntas sobre la gráfica. Listo, entonces pasemos a
con la función que dice su compañero. Entonces, la función es f de xy igual a Euler a la x por y. Esa es la que usted me pregunta. Esa es la función por la que Sí, usted... sí, señor, esa. Listo. Entonces, si queremos calcular el dominio, recuerden que la función exponencial, ¿cómo se grafica? Entonces, la función exponencial es esta de acá. Vamos a graficarla. La función exponencial es así. Así. ¿Recuerdan? Este es f de x, este es exponencial. Este es Euler a la x. ¿Ok? Este es mi x. Entonces, recuerden que si tienes la función exponencial, entonces, siempre que x tienda a menos infinito, si x tiende a menos infinito, ¿qué pasa con tu función? ¿Tiende a qué? La función exponencial, Euler a la x, tiende en este caso a qué? A cero, ¿sí ves? Te acercas en este caso a cero cuando los valores de x tienden a menos infinito, ¿ok? Los valores que tienden a menos infinito son obviamente estos valores de x, ¿ok? ¿Qué pasa si x tiende a más infinito? Si x tiende a más infinito, Euler tiende en este caso también a qué? A más infinito, ¿ok? Sería esta función de aquí, ¿ok? Que tiende a más infinito, cuando los valores de x tienden a más infinito, ¿ok? Eso por un lado como para analizar la función exponencial. Pero nota cuáles son los valores que puede tomar x. Fíjate aquí, cuáles son los valores que puede tomar x para la función exponencial. ¿Qué valores puede tomar? Entonces, si tú quieres mirar el dominio, en este caso de esa función, los valores de x pueden ser cualquier número ¿qué? Cualquier número real, ¿ok? Es el dominio de la función exponencial, todos los números reales, ¿ok? Entonces, sin importar lo que tú tengas aquí, si fuera x por y, si fuera, por ejemplo, 2 por x, etcétera, si tuviéramos, por ejemplo, una raíz de xy, ahí sí hay que hacer esto mayor o igual que 0, ¿no? Pero si no tienes ninguna restricción acá, sino productos de x y y, o potencias, o funciones polinómicas de x y y, como el exponente, los valores que puede tomar el exponencial pueden ser cualquier número real, entonces aquí el dominio de la función f va a ser igual al conjunto r cuadrado, todos los números reales, ¿ok? Tú puedes asignar aquí x y y cualquier número, el producto va a ser un número real y como Euler está definido para todos los números reales, según esta gráfica, entonces no va a haber ningún problema, ¿ok? El rango, nótese que si aquí tenemos el 0, el rango va a ser desde 0, usar otro color, sería desde 0 hasta infinito. ¿Te fijas? Parte del 0, parte de aquí y tiende a más infinito. Entonces ese va a ser el rango de la función exponencial. Siempre que tú tengas exponencial, el rango de la función exponencial va a ser el intervalo que va desde 0 hasta más infinito. ¿Ok? Entonces acá, como esta es función exponencial y aquí tienes un producto de números reales, acá tú no tienes una suma con la exponencial, no tienes por ejemplo 1 más Euler a la xy, tampoco tienes el exponencial sobre, por ejemplo, en un denominador o cosas así por el estilo, simplemente tienes la función exponencial Euler a la xy, entonces el rango va a ser ese mismo rango que tenemos para la función exponencial acá. Aquí el rango de f sería igual en este caso todos los números reales pero positivos, es decir, va a ser el intervalo que va desde 0 hasta más infinito. ¿Okay? Eso es, ese sería el dominio y el rango de esa función. Preguntas. No, profe. Entonces, la exponencial es mucho más sencilla que la logaritmo natural, porque en la logaritmo natural lo que está dentro del logaritmo tiene que ser positivo. Aquí simplemente el exponente tiene que ser cualquier número real. Pero repito, como dije, que si yo tengo Euler, por ejemplo, elevado, y aquí coloco arcseno de x más y, a pesar que este exponente puede ser cualquier número real, lo que está aquí adentro no puede ser cualquier número real. Este x más y
tiene que estar entre -1 y ¿quién? Ya lo vimos, entre -1 y 1, ¿ok? Eso es. Entonces, eso es todo, chicos. Entonces, esto se está grabando, lo voy a editar un poco y lo subo a YouTube para que ustedes tengan acceso a lo que hemos hecho en la clase de hoy. Entonces, muchas gracias por la asistencia. No sé si alguno tiene otra pregunta. No, profe, ya nos van a sacar del salón. Listo. Bueno, eso es. Si vayan a comer y entonces después se ponen a estudiar para el quiz virtual. ¿Ok? Listo, profe, gracias. Bueno, Listo, chicos, profe. se Gracias. cuidan mucho, estudien Gracias. con gusto, estudien y que sancocho dice ahí. Entonces, estudien Julio mucho. quiere sancocho. Hombre, bueno, cuídense mucho. Lávense las Entonces, manos. lávense las manos, eso es. Cuídense Bueno, mucho. chao, chao. Chao, se cuidan. Chao, chao. Listo, profe, igualmente. Chao.